noches para todos. Dios los bendiga. Así es, lo más importante para nosotros es poder comer del pan que el Señor ha traído en esta noche. Amén. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por todo lo que tú nos permites, Señor, poder estar aquí. Gracias, Dios, porque hoy abres nuestro corazón, Señor, para que sea lleno a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor amado. Señor, quita todo corazón duro, Señor, todo razonamiento, Dios mío, que quizá de pronto no permita que podamos dimensionar todo lo que Dios tiene para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, y que seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la grandeza de Dios. Dios los bendiga. Vamos a predicar la palabra, amén. El grupo de alabanza está llevando a cabo una enseñanza acerca de la adoración y de la alabanza y cómo el cristiano debe saber la profundidad de qué es la adoración y qué es la alabanza. Pero como es un concepto bastante extenso, entonces muchos de mis hermanos están dando diferentes temas enfocados en qué es la adoración y qué es la alabanza. En esta noche vamos a hablar acerca de la adoración, pero en la angustia. ¿Cómo es adorar a Dios en la angustia? Y para eso vamos a dejarnos llevar por lo que el Señor nos muestra. Antes de todo, la palabra adorar viene del hebreo chahab. Si usted tiene con qué apuntar para que no se vaya así como tan en blanco, para que tome todos estos apuntes de las citas bíblicas, yo le sugiero que lo haga. Amén, amén. La palabra adorar viene del hebreo que se dice chahab. ¿Cómo es, iglesia? Chahab. Y chahab significa postrarse delante de, humillarme delante de y dar reverencia a. Eso significa la palabra adorar en hebreo, que es chahab. Y también hay una palabra muy conocida también en el hebreo, y es muy conocida en un grupo musical cristiano que se llama Barak. ¿Ustedes han escuchado una agrupación que se llama Barak? Bueno, esa agrupación la tomaron del hebreo, que también está enfocado en la adoración, que significa arrodillado delante de. Amén. Entonces hoy vamos a entender por qué la adoración es tan importante y cómo estamos adorando a Dios. Resulta que a veces asociamos la adoración con la música, ¿no? ¿Cierto que sí? Por lo menos decimos vamos a adorar a Dios y hacemos un énfasis en las canciones, y especialmente en las canciones que son más suaves, ¿no? Las más suavecitas son como las de adorar, porque las más movidas son como las de alabar. ¿No han sentido eso? Pues déjeme decirle algo, iglesia. Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En pocas palabras, lo que nos enseña el apóstol Juan es que la adoración no nace de nuestros labios, sino que viene es del corazón. La adoración nace desde el corazón más que de tus labios. Por eso dice la palabra
que de labios le honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos. Amén. Y yo quiero que entendamos algo, mi amado hermano. Adorar en la angustia, en las adversidades, en las contiendas, en los desiertos, en las tempestades, es una situación bastante compleja. ¿Cuántos han pasado dificultades aquí? Bueno, hay gente que no ha pasado dificultades. Amén. Gloria a Dios. Si no ha pasado dificultades, tome asiento que va a llegar un día. No se asuste, pero para eso es la palabra. Adorar en la angustia es otro calibre, mi amado hermano. Y vamos al libro de Job. ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? Si hay alguien que le tocó duro en esta vida, es a Job. Humanamente. La Biblia dice que no había un hombre más precioso que Job, que era un hombre intachable. Pero ¿sabe qué? Se volvió en un objetivo militar de Satanás, porque Satanás quería destruirlo, porque Satanás quería saber que si Job le quitaban todo lo que él tenía, a ver si era capaz de seguir adorando a Dios. Y mire lo que pasa en la historia de Job. Vamos, por favor, abra su Biblia, Job capítulo 1, versículo 1, y dice: hubo en la tierra de Uz. ¿Usted sabe dónde es Uz? Está al norte de Arabia, lo que es ahora Jordania. Para cuando vaya a unas vacaciones, vaya a Jordania. Hay unos lugares hermosísimos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Había un varón llamado Job, y era un hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En total, ¿cuántos hijos eran? Amén. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales, dice esta versión. Era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre íntegro. ¿Sabe que Dios conoce la integridad de nosotros? ¿Usted sabe qué es integridad? Integridad es que yo soy lo que tú me conoces. Es decir, si tú me conoces como yo soy, Dios sabe cómo soy yo cuando nadie me ve. Eso es integridad. ¿Y sabe qué, iglesia? Pero viene algo especial. ¿Fueron cuántos hijos? 10 hijos. En este momento Job lo ha perdido todo. Y ya le voy a decir por qué. Vamos a Job 1:19, por favor. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Quiénes eran esos jóvenes? Pues los hijos de Job. Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Voy a hacer como un paréntesis. Job es de los libros más antiguos que hay en la Biblia. Job se cree que está al lado del Génesis. Junto con Abraham fue escrita, y más o menos la historia puede ser contemporánea con Abraham.
Estamos hablando de historia, no son cuentos. Edad de bronce. Para los que de pronto recuerdan la edad de bronce, Abraham y Job corresponden a ese tiempo. Entonces, mire, iglesia, cuando Job se entera de que han muerto sus 10 hijos, dice la palabra que él rasgó su manto. Sabe que rasgar el manto no era quitarse la ropa, ¿no? No era quitarse todas las vestiduras, era desbaratar todo esto que tenía aquí y darle a conocer a la gente que le rodeaba, a él mismo, que estaba de luto, que estaba de tristeza. Y adicional se raspó la cabeza, que también es sinónimo de angustia, de dolor. Pero mire mire lo tremendo que es, y hago esto. Hace un mes falleció mi madre, y perder a una mamá, yo creo que es un dolor muy grande. Quizás muchos han pasado por esta situación, pero perder un hijo tiene que ser un dolor muy, 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 muy grande. Yo creo que tiene que ser algo muy desgarrador. Pero perder 10 hijos es más desgarrador. ¿Y sabe qué dice la exégesis bíblica de esta historia? La exégesis significa la profundidad de la historia de esto. Es que Job fue a la tumba de los 10 hijos y se postró arrodillado adorando lo que dice aquí. En cada tumba hizo lo mismo. Eran 10, mis amados hermanos. Eran 10. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que adoraba al Señor. Y una de las adoraciones que hacían la comunidad judaica era que se tiraban al piso. Ahí en el lecho de dolor adoraba a Dios. Quizá le decía a la canción que hizo Marcos Witt: Dios ha sido bueno. Imagínese. Este hombre empezó a adorar a Dios. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? La adoración trae una recompensa muy grande. La vida de Job más adelante es diferente a todo el dolor, porque él entendió que por encima del dolor había alguien que podía pelear por él. Y aquí es donde yo quiero ir a esta otra parte, por favor. Job, ahí postrado en las tumbas, arrodillado, acostado, dijo en Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe? Job perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su riqueza. Era un hombre muy, muy próspero. Perdió su reputación. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la esposa que tenía, ¿usted sabe cómo se comportó con él? Aquí lo vamos a leer. Job capítulo 2 versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún sigues siendo cristiano? ¿Aún sigues yendo a la iglesia? ¿Aún te sigue levantando a hacer el devocional con el pastor Jairo? ¿Aún todavía sigues levantando manos cuando estás cantando en la iglesia?
En pocas palabras, lo que le dijo esta mujer: aún retienes tu integridad, pues maldice a Dios y muera. Sí. Tremendo, ¿no? La ayuda idónea. Le dijo: pues maldiga al Señor. Estaba dolida. Y es entendible. ¿Quién no va a estar dolido? Pero no era así. ¿Sabe qué? En otra versión dice: y le dijo, dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Es decir, ¿todavía te sostienes creyendo en el Señor? Ahí es donde viene la adoración. ¿Cómo adorar a Dios en medio de la angustia? Porque si usted se va en estos días para Isla Margarita, te vas para Yoniquí, te tomas una limonada de coco ahí en una playa bien sabrosa y empiezas a cantar: Jesucristo es el motivo de mi canción, y todo eso, yo creo que es muy agradable. Pero en medio de la angustia es otro nivel. Y esa es una de las adoraciones de los hijos del Señor, que no adoramos a Dios por lo que Él nos dé, adoramos a Dios por lo que Él es. Démosle un aplauso fuerte a la grandeza de Dios. Amén. Hay una palabra que está ahí en el mismo libro de Job, pero antes de todo quiero entrarlo en algo que es importante. La palabra redentor en la antigüedad significaba, eso lo estudiamos con el grupo de alabanza, redentor era aquella persona que auxiliaba a otra cuando no podía salir adelante. Ejemplo: una persona no tenía con qué pagar una deuda y lo iban a llevar a la cárcel. Entonces una persona venía y decía: oye, yo me encargo de pagar tu deuda, yo la pago para que tú no vayas preso. Eso es una manera de ser redentor. Otra de ser redentor era aquellas mujeres viudas que quedaban solitas. Notan que la mayoría de las mujeres viudas en el Antiguo Testamento vivían mal, porque quedaban desamparadas. Y ahí venía un hombre llamado el Redentor, el que le decía: yo me quedo contigo y cuido de tus hijos, no te preocupes. Ese es el Redentor. Es decir, el Redentor era una persona que venía a auxiliarte y a sacarte del lío. Vamos a la palabra en Job capítulo 19, 25. Vamos a leerlo todos. Job 19, 25. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Ustedes vieron todo lo que le pasó a él. Y él dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe quién es tu Redentor, iglesia? Cristo. Por eso hacemos la referencia: el que pagaba la deuda, el que te recibía. Por eso que Cristo es nuestro Redentor. Cristo nos redimió. Todo esto que pedía Job era la ayuda que únicamente venía de Cristo. Y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Todo se le vino encima a este hombre, y adorando dijo: yo sé que mi Redentor vive.
¿Sabe? ¿Han leído el libro de Esther? Esther, una mujer hermosa, con su primo Mardoqueo. Pues esta mujer entra a un casting de belleza para poder entrar al rey, a ser la primera dama del rey Asuero. Pero resulta, a ver, les cuento así, resulta de que aquella nación se levantó en contra de todo el pueblo judío y los querían exterminar. Entonces Mardoqueo le manda a decir a la reina que está en el casting allá en el palacio, le dice: reina, por favor, invoca por nosotros, dile al rey Asuero que por favor no nos haga nada. Y entonces ella entró en ayuno y manda a decir nuevamente: Mardoqueo, por favor, haz algo con nosotros. Y Mardoqueo dice: ok, reina Esther, si tú no vas a hablar con él, de alguna parte vendrá nuestro auxilio. No sé de dónde, pero vendrá auxilio de alguna parte. Este hombre estaba convencido que el único que podía traer paz y bendición y protección era Dios. Era similar a lo que estaba diciendo Job: yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor vive, iglesia. Yo creo que Dios nunca permitirá que vivamos una situación como la de Job, pero no es justo que no podamos adorar a Dios sabiendo que este hombre pasó todas. A veces nos cuesta adorar a Dios. A veces nos cuesta orar a Dios. Cuando usted no ora a Dios, usted le dice al Señor: yo no necesito de ti, yo la hago solo. Necesitamos adorar a nuestro Dios porque es necesario. ¿Sabe qué dice Hebreos? Da sacrificio de alabanza. ¿Usted sabe qué significa dar sacrificio de alabanza? Es que vamos a alabar a Dios así no tengas ganas. Así no tengas ganas, vas a adorar y alabar a Dios. Eso se llama sacrificio de alabanza. Convicción, mi amado hermano. Adoración es que nosotros reconocemos que somos frágiles, que somos vulnerables, que nuestra salida solamente está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay una historia también muy hermosa y está en el primer libro de Samuel. Acompáñeme, abra su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 22, 1. Dejamos a Job y vamos a entrar aquí a un hombre llamado David. David es el rey ¿número qué? Número 2 de Israel. Porque el primero fue ¿quién? Amén, fue Saúl. Gloria a Dios. Iglesia, el entendido en la palabra hallará el bien. Seamos instruidos en la palabra. Y mire cómo Dios nos habla de una manera sobrenatural. Primer libro de Samuel 22:1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a un lugar que se llama ¿la qué? La cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los que, los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿De quién estaba rodeado ahí en la cueva de Adulán, David?
de gente que estaba pasando dificultades. No era gente que estaba, no era gente prestigiosa, no era un Sarmiento Angulo, no era un Santo Domingo, no, era gente que estaba mal, estaba sin un quinto, sin un centavo, con problemas, perseguidos. Ahora la pregunta, ¿por qué David está en la cueva de Adulán? Estaba huyendo. ¿Y sabe de quién huía? Del rey Saúl. El rey Saúl se enloqueció pues por querer matar a David. ¿Sabe por qué? Porque David empezó a tener un reconocimiento de parte de Dios y de parte de los hombres. Y eso no le gustó a Saúl, le dio celos. Y cogió una manía de querer destruirlo. Y entonces David le tocó irse y se encontró en la cueva de Adulam. Ahora, David escribe en la cueva de Adulán el Salmo 34:1 y vamos a leerlo, por favor, por ahí hasta el versículo 7, Salmo 34:1. ¿Estamos entendiendo la palabra, amada iglesia? Bendeciré ¿a quién? Eso lo dijo en la cueva de Adulán. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y ¿qué? Y él me libró de todos mis temores. Eso es adorar, iglesia. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David reconoce quién es Dios ahí. A veces en la angustia es cuando entendemos quién es Dios. Ustedes sí saben que José fue llevado esclavo a Egipto. Cuando llegó a la casa de Potifar, lo pusieron a brillar pisos. Esos pisos de mármol, así como estos. Estaba de esclavo y la Biblia dice que el Señor estaba con él. ¿Cómo así? Sí, ahí, mientras estaba de esclavo limpiando pisos, la palabra dice que el Señor estaba con José. Así que mi amado hermano, si hay tiempos difíciles, quizás es el mejor tiempo para adorar al Señor. Amén. Quizás el mejor tiempo para adorar a Dios. Vámonos al Nuevo Testamento, por favor. Libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Alguien sabe? El médico Lucas. Yo le preguntaba a un maestro en teología, oye maestro, ¿y por qué? ¿Cómo se hacían médicos? ¿Cómo se hacían médicos en esa época? Resulta que ellos no iban a una universidad. Ellos se preparaban con otros maestros. Ustedes recuerdan que Pablo se instruía a los pies de Gamaliel. Y resulta de que así era la medicina y los estudios en esa época, era a través de maestros. Lucas, el médico, escribió Hechos y vamos a Hechos 19:25.
Lo hemos leído y hemos sacado muchas canciones de aquí. Pero a medianoche, orando, orando, no estaba viendo Netflix. Amén. Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Cantaban qué? ¿Lo tienen mis amados pastor? Hechos 16:25. Gracias. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Cantando, orando y alabando. Hay un congreso en el Perú. Hace muchos años fui al congreso AOA, se llama. No sé si todavía, creo que lo sí. AOA es adoración, oración y alabanza. Eso estaba haciendo Pablo y Silas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabe por qué pensaba matarse? Porque todo centurión al cual se le embolataba un preso era dado de baja. Entonces él pensó que se le habían escapado los presos. Entonces se iba a quitar la vida. Cuando entonces Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo le dijo: señores, ¿qué dice? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en quién, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. A ver, después de que Pablo y Bernabé, resulta que Bernabé acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, pero ellos se separaron. Y luego Pablo escogió a Silas como compañero en su segundo viaje misionero y fueron a varios lugares. Estos hombres fueron llevados a la cárcel por predicar el evangelio. No fueron llevados porque estafaron a alguien. Fueron llevados porque predicaban el evangelio. Hicieron una liberación por ahí y se volvió objetivo. Los llevaron presos. Estaban presos en una cárcel de Filipos cuando sucede todo esto. Recuerdan que una persona, para entrarlo a la cárcel, primero pasa un filtro. ¿Y sabe cuál es el primer filtro? Es azotado. Y si no, miren cómo hicieron con el Señor. Pablo y Silas fueron azotados antes de entrar a la cárcel. Estaban encadenados, amarrados con grilletes en los pies. No había una bombillita. Era un cepo atrás, en una oscuridad, y empezaron a cantar y adorar al Señor allá atrás. Y la Biblia dice que los que estaban en las demás celdas los escuchaban cantando.
¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama una fe madura. Mire, iglesia, no es en los tiempos de angustia cómo será nuestra adoración al Señor. Irineo, uno de los primeros mártires, año 200 creo, le dijeron los romanos: ¿vas a negar a Jesús o te echamos candela? Estaba amarrado Irineo y le dijeron: ¿vas a negar a Jesús o te echamos candela? Y él dijo, ya siendo un anciano: en estos 80 años que llevo de vida, ¿cómo voy a dejar de adorar al Dios que me ha sostenido? ¿Y sabe qué hicieron? Préndanlo. Eso se llama adoración madura. Filipenses 1:29. 1:29, acompáñenme, iglesia. Esa es la convicción que tenía Pablo. 1:29 de Filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Amén. La adoración es reconocer que sin Dios no somos nada. ¿Cuánto lo creen? Vamos a hacer un recorderis. Job adoró cuando sus hijos fallecieron. Especialmente la Biblia hace un énfasis en que él adoró exclusivamente cuando murieron sus hijos. No por los camellos que se le perdieron. En realidad él sintió un dolor grande, fue por su familia. Me devuelvo un momentico. Job 42:12, me regalan. Mire lo que Dios convierte la situación de Job en el capítulo 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Mire que Dios es bueno. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Sigamos, pastor, por favor, un poquito más. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cómo así? Bueno, seguimos. Llamó el nombre de su primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apub. Sigamos. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Hay algo más? Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Es decir, la adversidad no es el final. Dios convierte nuestro luto en alabanza. Nuestro cilicio el Señor lo va a quitar y va a convertir nuestra tristeza en alabanza, iglesia. Luego viene David, y David Dios lo levanta y lo saca de la cueva de Adulán. Y luego proseguimos a Pablo y Silas, que Pablo es uno de los grandes
hombres que sembró muchísimo para la obra del Señor. Y déjeme decirle algo, hay una enseñanza muy linda. Pero no está en la Biblia. Hay un hombre alemán, voy a decirlo así, un pastor de origen alemán o de nacionalidad alemana, para no decir un pastor alemán. Hubo un pastor de Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Escuche bien, esto es una historia lindísima. Él nació en 1906 y murió en 1945 en los campos de concentración. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Fue pastor y vivió durante todo el régimen nazi. En pocas palabras, fue un gran opositor al régimen nazi, al señor Adolfo Hitler, por todo lo que había hecho con los judíos. ¿Y sabe qué? No le gustó a Adolfo Hitler. Eso no le gustó ni al régimen. ¿Por qué? Porque él denunció que habían pastores y habían obispos, y el Papa Pío XII, creo es, estaba metido en toda esa masacre. Y él dijo: no, esto no es conmigo, yo voy a denunciar esto. Pues fue metido a la cárcel 2 años el pastor. Hay un libro muy especial que él escribió, se llama Gracia Cara y Gracia Barata. Cuando pueda, cómprelo. Gracia cara, gracia barata. La gracia cara es la de que nosotros como cristianos tenemos a Dios por encima de todo. Y la gracia barata es la que el cristiano de a peso, hoy sí, mañana vamos a ver. Esas son las dos gracias en el libro de él. Pero quiero terminar con la historia de Dietrich Bonhoeffer. Le mandaron a decir que si iba a dejar su cuento, pues, de estar denunciando. Y él dijo: no, Dios sabe que no es así. He venido predicando el evangelio durante muchos años y ver esta situación no es de Dios. Fue preso y le dijeron, le pasó muy similar a lo de Irineo: ¿vas a decir lo contrario? Y dijo: no. Y mire lo que cuenta la historia. Uno de los testigos, cuando lo vieron ahí, recuerden de que ahí era sacrificado en las cámaras de exterminio, era con gas o eran ahorcados. Pues al pastor Dietrich Bonhoeffer le pusieron el nudo aquí, pero él dijo: déjeme un momentico, yo voy a orar a Dios. Y uno de los testigos dijo: lo vi arrodillado orando fervorosamente a su Dios. Murió en paz y una entrega completa a la voluntad de Dios que me conmovió profundamente. Y lo ahorcaron. Cuando vaya a Alemania, ¿cuántos dicen amén? Ahí hay una estatua de Dietrich Bonhoeffer, el pastor que denunció a Adolfo Hitler. Se fue con el Señor, se fue con Dios, nunca dejó de adorar al Señor. Nunca dejó de adorar al Señor. Nunca, mi amada iglesia. Quiero decirle en esta noche, iglesia,
es el mejor tiempo para que adoremos al Señor. Es el mejor tiempo. No diga, no, es que hoy no tengo ganas. Hoy estoy como con la depre. No, que cuentos. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Termino con otra historia de otro pastor inglés. Fue el primer pastor que llegó a la India, a Calcuta, año 1800. Llegó con su esposa, empezó a predicar el evangelio en la India, empezó a aprender todos los idiomas de la India, y resulta que a los días se le muere el hijo de una malaria, y si seguía predicando al Señor. A los 5 años se le muere la esposa. Y lo más tremendo, nadie se convertía a Cristo en 5 años de él predicar. Manda un escrito a la misión en Inglaterra y les dice: he perdido todo, he bajado de peso, me ha dado muchas enfermedades, mi hijo murió de malaria y mi esposa acaba de morir. En medio de esta situación, seguiré predicando al Señor. Amén. En medio de esta situación, seguiré predicando al Señor. Y sabe que en el 8º año se convierte el primer hindú. Y de ahí se empieza a crecer el evangelio en la India. Bueno, no sé si quisiera ir a la India usted, pero si quiere ir a pasear, no vaya a comer comida callejera allá. Pero si quiere ir, vaya. Y hay un monumento a William Carey, se llamó el pastor, el primer pastor que llevó el evangelio a la India, y nunca dejó de adorar al Señor. Así que, mi amado hermano, si usted hoy ha venido muy decaído, si ha venido con que ya no quiero seguir adelante en el evangelio, pues déjeme decirle que es el mejor tiempo para que adoremos al Señor y le digamos: Señor, gracias porque tú eres mi ayuda, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Pónganse en pie y vamos a adorar y a orar al Señor en esta preciosa noche. Mi amada iglesia, es tiempo de que adoremos al Señor. Es tiempo de que le digamos: Señor, tú eres más que una canción. Tú eres más que una adversidad. ¿Hay alguien en esta noche, pastor, de pronto un fondo musical tienes? ¿Hay alguien en esta noche que quisiera que oráramos por ti? Si quieres puedes pasar adelante, si no puedes quedarte ahí en tu puesto. Pero hay alguien en esta noche que quiere decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu amor, Señor. Yo hoy necesito de la mano del Señor. Yo reconozco que tú ya no eres de mi prioridad. ¿Sabe, iglesia? Quizá Dios ya no es la prioridad para muchos de nosotros. El pastor nos dijo el domingo: quizá nosotros vengamos a la iglesia, pero en realidad a veces venimos a la iglesia y no hemos nacido de nuevo. Quizá venimos a la iglesia y seguimos con las mismas situaciones adversas. Seguimos con nuestra incredulidad. Qué bueno que en esta noche usted le diga al Señor: aquí estoy, Padre de la gloria. Hoy te necesito, Señor. Hoy necesito de ti, Señor. Hoy necesito que el abrazo del Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor. Si quieres, ahí donde tú estás, ahí en tu silla,
Puedes pedirle al Señor que levante un corazón de adorador, pero no de un adorador cantante, no, que levante un corazón de un hombre que se humilla delante de Dios. Que si Dios quiere levantarte como cantante, Él también lo puede hacer. Padre, bendigo a mi hermana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, la bendigo en el nombre de Jesús. Tú eres fiel, Dios. Padre, gracias. No vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras. Adore al Señor ahí. Es mi corazón. Ayúdanos ahí a adorar y a orar al rendido a Señor. ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Gracias. En nombre de Jesús, Señor. Es tu obra poderosa, Señor, en ella. Tú conoces el corazón, Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte.
Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, Sí, Señor. no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar. Venimos a rendirnos, Señor, delante de ti. Y darte las gracias. Rendirnos, Amado Señor. Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, Sí, Señor Jesús. a ti. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas. Te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Gloria al Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es como una espada de dos filos que corta allá y corta acá, Señor. Tu palabra ha tocado nuestro corazón, especialmente mi corazón, Señor. Yo oro para que hoy la palabra del Señor haya quedado sembrada en el corazón de toda la iglesia, Señor. Hay alguien que quiera entregar su vida al Señor que quizá de pronto no lo haya hecho. Si hay alguien que quiera entregar su vida, dígale ahí al Señor: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que soy pecador, Señor,
que el pecado me ha apartado de tu presencia, pero hoy bajo el poder y la gracia del Señor Jesucristo, reconozco mis pecados y me acerco a ti y reconozco que tú eres Dios y que, Señor, tú eres el único que puede redimir mis pecados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y estaremos, Señor, en la eternidad contigo cuando salgamos, Señor, de esta tierra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Vamos a orar para salir. Padre, bendigo esta preciosa noche, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias, Dios mío. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, los que de pronto estuvieron en la transmisión a través del internet, Señor. Te pido que les bendiga, Señor, y que nunca se nos olvide que Dios está por encima de toda adversidad, que por encima de toda dificultad, de todo desierto y toda tempestad, Dios prevalece por encima de todo. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré seguro. Gracias, Dios mío. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, llévanos en paz, en bendición. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente el Señor me hará permanecer tranquilo en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios les bendiga, mi amada iglesia. Gloria al Señor. Gracias, mi pastor.